Pactos con seres de oscuridad. Se rumorea que ocurren desde tiempos remotos. Algunos de ellos se atribuyen a ciertas personas que consiguen un gran éxito, supuestamente por haber hecho este tipo de pactos. Pero, ¿será cierto? ¿Será cierto que es posible hacer este tipo de trueques a cambio de fama, dinero, fortuna, poder, como muchas veces se dice? Y si es que crees en estos pactos, dime, ¿qué es lo que pedirías? O mejor aún, ¿estarías dispuesto a hacerlo a cambio de algo que deseas con desesperación en este momento? Y claro, ¿qué es lo que tú podrías dar a cambio? Dime, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Pues en esta ocasión te contaré algunas anécdotas que son de este tema tan interesante. Antes de comenzar, me gustaría dar los saludos a los miembros del canal que apoyan este contenido mes con mes, y créanme que eso se les aprecia muchísimo. Saludos a Gabriela Valencia, Clay Tom, David Vigil, María Luisa Bocanegra, Javier Romano, Esther González y Mariana Martínez. De igual manera, los invito a que escuchen estos relatos y episodios de Voces de la Cripta en Spreaker, Spotify, Google Podcast y demás plataformas. Ahora sí, criptomaníacos, comenzamos con el video. Todo comenzó en mi casa casi una década atrás. Si bien mi familia no siempre fue muy adinerada, teníamos lo esencial y hasta un poco más. Mis padres, ambos, trabajaban casi todo el día, por lo que mi hermano y yo nos encontrábamos solos gran parte de cuando llegábamos de la escuela. Nosotros dos éramos, y hasta la fecha, muy diferentes. Mi hermano siempre ha tenido estos aires de grandeza, que cabe recalcar no es que sean malos, sino que pasan de serlo cuando se vuelven prácticamente en una obsesión. Él siempre me decía que al terminar sus estudios y tener mucho dinero, compraría una casa enorme, un coche y demás cosas. Esto me lo contaba cuando nosotros estábamos en secundaria. Pero antes de que nos graduáramos, tuvimos una situación muy precaria hablando monetariamente en la familia. Mi padre tuvo un accidente camino a casa en el transporte del trabajo. Accidente el cual la empresa tardó mucho en empezar a pagarle. Casi que no se querían hacer responsables. Pero al paso de unos meses empezaron a pagarle al 100%. Durante estos meses, la situación en mi casa empeoraba más cada día. Hablamos de que fueron 10 meses, casi un año. Mi madre seguía trabajando, pero su salario no era suficiente para atender las cosas que ocupaba mi padre, nuestra educación y aparte la despensa. Por lo que cuando nos graduamos de la secundaria, no pudimos seguir estudiando en nuestro siguiente nivel, que era la preparatoria o bachillerato. Perdimos prácticamente un año. Ambos tuvimos que trabajar como empacadores durante un tiempo. Si bien esto a mí no me incomodaba, a diferencia de mi hermano, esto sí le molestaba mucho. A diario se acostaba hablando mal de todo y de cómo sus amigos sí habían seguido estudiando. Como les dije, esto pasó dentro de los 10 meses hasta que la situación mejoró. Durante los meses de octubre y septiembre, mi hermano comenzó a distanciarse poco a poco. Cuando terminábamos nuestro trabajo, él se iba a otro sitio y yo volvía a la casa. Él llegaba horas después, como por eso de las 9. Pese a que mis padres se peleaban con él constantemente por estas actitudes, él sin más no les hacía caso. Había cambiado su comportamiento. Yo lo atribuía a que se había empezado a juntar con un grupo de muchachos los cuales no eran para nada una buena compañía. Al paso del tiempo, mi hermano cada vez más fue empeorando, hasta el hecho de que prácticamente no llegaba a dormir algunas noches. Al cabo de unas semanas y bastantes peleas con mis padres, una noche me despertó por la ventana. Nuestras ventanas tenían protecciones,
por lo que no podía entrar. Eran como las 3 de la mañana, cuando él empezó a golpearla para que yo me despertara. Él no me dijo ni una sola palabra, simplemente se me quedó viendo. Yo pensé que lo que quería es que le abriera la puerta sin hacer tanto alboroto, por lo que lo hice muy lentamente sin despertar a mis padres. Claro, no pensé que esto fuera a ser de cada noche, pero me equivoqué. Esto se fue repitiendo todas las noches. Mi hermano siempre llegaba entre las 3 a 4 de la mañana, pero cada vez lo notaba más alterado. Era como si estuviera adelgazando. Cuando entraba a la casa, simplemente se metía a su cuarto, y yo no lo veía hasta la tarde siguiente cuando tenía que salir a trabajar. Yo me preocupaba por él, pero no sabía cómo decírselo. Había adoptado una actitud muy a la defensiva, hasta que una noche, nuevamente tocó mi ventana. Salí y le abrí la puerta, pero en esta ocasión lo seguí hasta su recámara. Él entró y antes de que cerrara la puerta, yo entré enseguida tras de él. Todo estaba a oscuras, más que nada para no despertar a mis padres, y por obvias razones, yo le estaba susurrando a un volumen muy bajo, que quería una explicación, que por qué llegaba a esta hora, que hasta cuándo iba a dejar de pelear con mis padres debido a aquellos muchachos. A pesar de estarle reclamando, mi hermano no me contestaba, estaba en silencio. Yo me fui desesperando y pensé que esto ya era el colmo. Me abalancé sobre la cama para sacudirlo, despertarlo si es que se había quedado dormido, pero no lo toqué. Por más que me recosté en la cama y la toqué con mis manos hasta llegar a cada esquina, no pude sentir su cuerpo. En ese momento pensé que se había caído de la cama, por lo que rápidamente me paré y encendí la luz de la habitación. Cuando hice esto, no podía creer lo que veía. Mi hermano no se encontraba en la habitación. Estaba en shock por completo, ya que hace apenas unos segundos había visto su sombra. Hasta había tocado su brazo y había escuchado como claramente el rechinar del colchón cuando se había dejado caer. Pero ya no había nadie. Era como si éste hubiera desaparecido en cuestión de un pestañeo. Sin más remedio, terminé por apagar la luz y volver a mi habitación. En toda la noche no logré pegar un ojo, y agradezco tanto haberlo hecho. Mi madre se levantaba para alistarse para ir a trabajar. Como dije, no pude dormir, por lo que solamente escuchaba cómo se movía por la cocina y la sala alistándose. En eso escuché como claramente se abrió la puerta, y escuché la voz de mi hermano, mientras discutía con mi madre. Las palabras que dijeron me helaron la sangre por completo. Tal parecía ser que mi hermano siempre llegaba a esa hora, y además tenía su propia llave para entrar. Mi madre se la había dado. Esa mañana esperé tan solo que mi madre se fuera al trabajo, para levantarme e ir de inmediato con mi hermano y preguntarle si él había llegado la noche anterior y las demás noches a las 3 de la mañana. Él me miró como si estuviera loca y me dijo que no, que él siempre llegaba a esta hora. Yo estaba muy asustada y le tuve que decir lo que había sucedido las demás noches. Pensé que nuevamente me iba a tachar de loca, pero no lo hizo. En lugar de eso me preguntó algo sobreexaltado, si acaso había hablado con este tipo. Yo hice memoria, y en ese momento me percaté que, efectivamente, no había sostenido una plática con él. Cuando llegaba, simplemente se pasaba de largo a su habitación sin decirme palabra. Y la última vez que le reclamé y lo seguí hasta su habitación, jamás me contestó. Yo le dije que no, que él había hablado, pero él no me había contestado. Mi hermano me dijo que por nada del mundo le hablara, ni mucho menos le abriera la puerta. Durante ese día, traté de que mi hermano me dijera por qué estaba ocurriendo esto, pero no tuve suerte. Simplemente me decía que se iba a terminar dentro de 2 semanas. Tenía razón, pero en lo que duraron esas 2 semanas,
Fue el sufrimiento más largo que he tenido en toda mi vida hasta ahora. Esa noche se repitió lo que tanto yo temía. Empezaron nuevamente a tocarme la ventana. Me tapé por completo con la sábana y traté de aparentar que estaba dormida. Aunque claro, estaba temblando, así que creo que eso no servía de nada. Los golpes continuaron en mi ventana. Cada vez aumentó con más fuerza. Estaba desesperada, más que nada porque no escuchaba a mis padres entrar o levantarse. Los golpes eran demasiado fuertes. Era imposible que no los escucharan. Me levanté corriendo de la cama y fui a la habitación de mis padres. Al llegar, mis padres me preguntaron qué era lo que estaba pasando. Yo no les quise dar motivos, simplemente les supliqué que por favor me dejaran dormir con ellos esa noche. Ambos se levantaron y se pasearon por la casa. Y pese a que me preguntaron varias veces qué era lo que me había pasado, no los quería preocupar y además no sabía si me iban a creer. Esa noche me quedé a dormir con ellos y las próximas igual. Los convencí de que me dejaran dormir con ellos, pero a pesar de esto, las noches siguientes los golpes en la ventana no cesaron. Y al parecer, y lo que más me daba miedo, era que yo parecía ser la única que podía escucharlos. Escuchaba cómo golpeaba fuertemente mi ventana desde la habitación de mis padres, pero mis padres no lo notaban. En 2 ocasiones desperté a mi madre disimuladamente y le pregunté si no escuchaba algo extraño. Ella me dijo que no. Cuando en ese preciso instante estaba escuchando cómo golpeaban mi ventana. Tal parecía ser que ese ruido solamente yo lo escuchaba. Soporté las 2 semanas que me había dicho mi hermano y de pronto una noche los golpes cesaron. Mi hermano sorpresivamente comenzó a llegar temprano a la casa e incluso sus hábitos habían cambiado. Simplemente iba del trabajo a la casa como yo. Se rehusó a decirme qué era lo que había pasado, hasta que pasaron los años, y ahora ambos teníamos 20 años. Me confesó que en aquella etapa, ya sea por desesperación o mejor dicho como berrinche, él quería obtener más dinero, y junto con los otros muchachos empezaban a hacer pequeñas cosas ilícitas, las cuales me abstendré de compartir. El caso fue que cuando estaba en este grupo, conocí a un hombre el cual practicaba la magia negra. Por imprudencias de mi hermano, le terminó debiendo una buena cantidad de dinero, así que este hombre le dio una opción para pagarle, y además dijo que le vendría bien en su situación. Él le dijo que en su trabajo tenía 3 sirvientes, eran 3 espíritus, los cuales en sus mismas palabras venían del infierno. Se podían catalogar como demonios. Este hombre le dijo que le daría a cambio dinero y la estabilidad de la familia volvería, pero que a cambio debería de intercambiar papeles con uno de estos sirvientes. Al momento de decirle esto, le dio a mi hermano una buena suma de dinero si es que aceptaba. De sobra hasta decir que mi hermano era totalmente escéptico en este tipo de temas. Le dijo que sí sin problemas. Él solamente pensaba que si bien el tipo inspiraba miedo en su apariencia, posiblemente estuviera chiflado por pensar en este tipo de cosas. Sin ningún reparo, aquella noche mi hermano volvía a casa por eso de la 1 de la mañana. Pero a mitad del camino, un hombre lo frenó. A este hombre jamás pudo verle el rostro, pero de pronto se lo encontraba a medio camino y le cerraba el paso constantemente. Mi hermano explica que sentía un temor grande al verlo. Era inexplicable, pero lo frenaba. Era como si por supervivencia no quisiera seguir caminando. Aquellas noches mi hermano optó por quedarse a dormir con uno de sus amigos, pero eso sí, no sin preguntarle primero a aquel hombre sobre esto. Al parecer el demonio tomaría su lugar por las noches. Mi hermano quiso no creer en esto,
pero cuando le dije que yo le había abierto la puerta en varias noches anteriores, no pudo solo dormir. En aquella ocasión trató de llegar a la casa para que yo no corriera peligro. Optó por tomar un camino diferente. Quería pasar por atrás de unos edificios en donde había monte y árboles. Cuando trató, de nuevo fue perseguido. Sabe que fue un animal, o al menos tenía la forma de uno, pero no sabía cómo era. No pudo llegar a la casa y tuvimos que esperar las 2 semanas que faltaban según como le había dicho aquel hombre. Era el tiempo que faltaba en el intercambio. Lo extraño de esto, y la verdad espero que no tenga conexión, es que la situación de mi familia efectivamente cambió en cuestión de unos 2 meses. A mi padre comenzaron a pagarle. La situación mejoró y nosotros volvimos a la escuela. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que mi hermano intercambió con aquella cosa. Es decir, si el demonio, pudiéramos llamarlo así, quiso intercambiar lugares con él por la noche, debió obtener algo a cambio. No sabemos qué fue, pero hasta el día de hoy pedimos que no sea nada que nos afecte en un futuro. Gracias por leer mi historia y saludos desde Mazatlán. Lo que quiero compartir a continuación fue algo que viví de niño, pero que lo recuerdo muy bien, ya que fue algo que me dejó bastante asustado a decir verdad, y no solo a mí, sino también a mi madre. Verán, antes vivíamos en Coahuila. En aquel tiempo yo tendría algunos 7 años. Mi madre hizo una amistad con nuestra vecina que se encontraba enfrente. Esta vecina tenía un hijo más o menos de mi misma edad. Tenía entendido que se había separado recientemente y ahora cuidaba sola de su hijo. Pero para su desgracia, el destino le tenía preparado un evento catastrófico. El hijo de esta vecina perdió la vida dentro de la misma escuela. Ese día estaba lloviendo. Se resbaló de la 2ª planta mientras estaba jugando con sus amigos y cayó hasta el piso de la 1ª planta. No sobrevivió. Como era de esperarse, la madre pasó por una etapa horrible en su vida, y esto le dio paso a que otras personas entraran en ella. Según mi madre explica que esta vecina se metió a un tipo de secta, todo esto para encontrar un remedio a su dolor. Lo aterrador pasó después de que ella tuviera reuniones en su casa. Las personas que iban eran extrañas en todo lo que se les podía ver: su vestimenta, la forma en la que hablaban y demás. Por las noches, mi madre dice que escuchaba como una especie de mugidos en la casa, como los de un buey o un toro. Sabía que no era la única, ya que las otras personas también escuchaban esto. Mi madre trató de hablar con esta vecina por su vieja amistad, pero tras unas breves pláticas, mi madre decía que aquella secta la tenían lavada del cerebro, ya que ella decía que volvería a ver a su hijo cuando fuera Navidad, que alguien se lo había prometido. La historia de esta mujer no termina bien. Ella se quitó la vida en Navidad. Era prácticamente una ermitaña para cuando sucedió esto, por lo que tardaron en encontrar su cuerpo. Después del fallecimiento de esta mujer, empezaron a hablar sobre ella, como que algunos la habían visto bailar con el diablo en su sala, y que esa supuesta secta, en verdad, eran satanistas. A mí no me consta nada de esto, pero en cuanto a la secta, los ruidos extraños, e incluso ella a veces gritaba por las noches, de eso sí fui testigo. Pero no tengo ninguna duda que su fallecimiento tiene una aura muy maligna. A esta se le conoció como la mujer que bailaba con el diablo. Y a lo mejor este mismo
fue el que le prometió ver a su hijo de nuevo.